del uso de la palabra. Adelante. Listo, muchas gracias. Gracias, perfecto. Ya podemos empezar, me parece. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para ya poder yo? Perfecto. Muchas gracias. Bien, es siempre para mí un placer, un privilegio acceder a estas invitaciones de Cefocap para los efectos de conversar con ustedes sobre este tema tan interesante como es la teoría del delito y puntualmente hablar de dos temas como son el comportamiento de acción y el comportamiento de omisión en el proceso penal. Es el tema que me han pedido abordar hoy día y sobre eso vamos a hacer algunos comentarios. Estoy gratamente sorprendido que hoy día a estas horas se haya conectado esta cantidad de gente porque normalmente pues eso no debería sorprenderme, pero hoy día hay un partido importante, la gente prefiere a veces el fútbol, pero ustedes están conmigo. Y eso es interesante. Y eso a mí me motiva a también ver el partido en diferido, para estar con ustedes y conversar sobre estos temas que me han encargado. Voy a agradecer mucho a los que puedan hacerlo, que activen sus cámaras para poder comunicarnos de una forma mucho más óptima. ¿De acuerdo? Gracias, Carlitos Reyes, por ser el primero en conectarte con tu cámara. Me haces un honor, ¿sí? Me hace esto más bonito. Verónica Fonseca, Rosana Rodríguez, ¿de acuerdo? Y todos los que se están animando. Mi ex alumna también, Ashley, qué gusto verte. Alejandro Arce, ¿cierto? Lisbeth Allison y todos los que se están dando tiempo para conectarse. Laura, John, ¿cierto? Y todos los que están teniendo a bien acá conversar conmigo. Saludos, me dicen desde Tacna. Interesante, la ciudad heroica. Dios mediante, estaré con ustedes la próxima semana en Tacna. Bueno, vamos allá a entrar en cuento. Vamos a ir a discutir algunos temas. Y de frente, como se dice, a la yugular. Gracias a todos los que están conectando. Gracias, Laura, también a ti. Muy bien, de frente al grano. Lo primero que les quiero comentar es que hablar de teoría del delito implica hablar de una secuencia ordenada de elementos. Hablar de una secuencia ordenada de elementos que se tienen que cumplir para que se considere que un comportamiento es, desde el punto de vista penal, delito. ¿De acuerdo? Esto no se trabaja de una manera intuitiva, sino se trabaja desde un punto de vista metodológico. Algo es delito únicamente cuando se satisface los elementos del delito. Si se satisface los elementos del delito, ese comportamiento será delictivo. Pero si algún elemento del delito no se llega a satisfacer, el comportamiento no va a ser delictivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es la teoría del delito? La teoría del delito es, si se quiere, una ecuación. Delito igual comportamiento más tipicidad, más antijudicidad, más culpabilidad, más punibilidad. Si se quiere una ecuación. Si se quiere un sistema de filtros, esto es, el hecho pasa por ciertos filtros. Si ese hecho pasa por el filtro de la conducta, pasa el primer filtro. Si falta el filtro de la tipicidad, pasa el segundo filtro. Pasa el filtro de la antijudicidad, pasa el filtro de la culpabilidad, y si pasa el filtro de la punibilidad y pasa todos los filtros, ese hecho será delito. Pero si ese hecho se queda en algún filtro, pues no va a ser delito, porque se quedó atrapado, se quedó varado en algún filtro. ¿Sí? El delito solamente está cuando pasa todos los filtros. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Del primer filtro. ¿Y cuál es el primer filtro? El comportamiento. Si pasamos el primer filtro del comportamiento, verificamos si hay tipicidad. Si pasamos tipicidad, verificamos si hay antijuricidad. Si pasamos antijuricidad, veremos si hay culpabilidad y por último veremos si hay punibilidad. Y si pasamos todo eso, ese comportamiento es delito. Esto que estoy explicando hoy día se denomina la teoría pentatónica o pentapartita del delito.
La teoría nos dice que el delito tiene 5 elementos, ¿no? Por eso es la teoría pentatónica o pentapartita del delito. Claro, algunos penalistas sostienen las teorías tripartitas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Otros penalistas sostienen las teorías bipartitas: el injusto y la culpabilidad. El injusto como una conducta típicamente antijurídica y la culpabilidad, ¿cierto? Pero nuestro país, nuestro código en el Perú, sostiene 5 categorías del delito. ¿Cuál código? Si en el Código Penal no se define el delito. Claro, el Código Penal no define el delito. Esto le saco yo del Código Procesal Penal, del artículo 344 del Código Procesal Penal. El artículo 340 el fiscal acusa, esto es ejerce la acción penal, esto es pide a alguien que sea sancionado, que sea sentenciado, es porque hay esos 5 presupuestos. Y cuando el fiscal no acusa, o sea, sobresee, es porque falta alguno de esos presupuestos. Y eso está en el 300. Bien, un momento, vamos a comunicarnos con el doctor para que revise su conexión a internet. Vamos a pedir unos minutos, estimados participantes. El doctor Almanza ha tenido un pequeño problema de conexión. En breves minutos se estará conectando. Vamos, mientras tanto le voy a compartir un video mientras se va conectando el doctor Almanza para que ustedes puedan conocer más sobre nuestra institución CEFOCAP. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Contamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza en la modalidad online. Todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP se compromete a garantizar. Bien, estimados participantes, ya el doctor va a ingresar en un minuto. Vamos a esperarlo, por favor, no se impacienten. Esperamos recibir la comprensión del caso. Son temas que suelen suceder en la virtualidad. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación
para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Contamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza en la modalidad online. Todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP se compromete a garantizar el éxito de tus objetivos. Bien, estimados participantes, mientras el doctor Almanza soluciona el tema de la red, voy a aprovechar estos minutos para poder enseñarles cómo es que deben ingresar a su aula virtual. Bien, voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Ahí está. Lo que ustedes deben hacer es ingresar a su buscador de Google y poner cefocap.com. En el buscador les va a aparecer esta página donde ustedes le van a poner iniciar sesión. Ponen el usuario que les ha brindado el asesor de venta, así como la contraseña también. Le dan clic a ingresar y en la parte derecha superior les va a aparecer la inicial de su nombre. Ustedes le van a dar clic y se van a ir directamente a la opción Mis cursos. En Mis cursos les va a aparecer todos los cursos en los que ustedes estén inscritos hasta el momento. A manera de ejemplo, vamos a poner este curso de aquí, de especializado en organización y función. Aquí está, y funciones de la Fiscalía Corporativa Penal. Tenemos aquí en la parte de recursos dos clases. La clase de manual de organización y la clase de funciones del asistente. Le vamos a dar clic a esta última y ustedes van a poder apreciar en la parte derecha superior una opción que dice recursos. Y en recursos tenemos dos, funciones de atribuciones y organizaciones de las fiscalías. Uno de ellos es el material adicional que se les brinda y el otro vendría a ser las diapositivas con las que trabaja el docente. Además de la clase, que ustedes la pueden volver a ver cuantas veces deseen, y abajo les permite dar la opción para que ustedes puedan comentar y nosotros tener en cuenta su comentario para las próximas sesiones. Una vez que ustedes hayan revisado sus recursos, les va a aparecer una copa dorada al lado de la inicial de su nombre. Ustedes le van a dar clic y los va a dirigir a otra página. En esta otra página les va a aparecer su certificado virtual. Bien, ya está con nosotros el doctor Almanza. Ya se solucionó el tema de red. A ver un ratito, doctor, para darle permiso de confusión. Ya está, doctor. Ahora sí. Hola, disculpen, pero la verdad es que no sé, por una razón que desconozco, he perdido conexión desde mi laptop. Pero yo no puedo fallarles, así que me he reconectado desde mi celular. ¿Me pueden ver? ¿Sí?
Sí, doctor, ¿Se escucha también? correctamente. O sea, ¿podemos continuar desde acá sin problemas? Por mientras. Sí, doctor, no, no hay ningún problema. Adelante. Muchas gracias. Continuamos desde acá entonces. Bien, en breve, cuando vuelva el internet, que por alguna razón se ha ido por acá, retomo por la laptop para poder compartir diapositivas y lo demás. Mientras tanto, nos comunicamos desde acá. Bien, entonces les venía diciendo, yo les estaba comentando que en el proceso penal, nuevo Código Procesal Penal, artículo 344, tenemos una definición de teoría del delito. El artículo 344 nos dice cuándo es que el fiscal sobresee. Y cuando el artículo 344 nos dice cuándo es que el fiscal sobresee, nos deja más o menos claro los supuestos del sobreseimiento, y ahí nosotros podemos colegir cuáles son los elementos del delito. Y ahí es que nosotros podemos colegir que el delito es un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible, porque el Código Procesal Penal en el artículo 344 dice: el fiscal sobresee cuando el comportamiento no se da, cuando el comportamiento es atípico, cuando hay una causa de justificación que elimina antijudicial, cuando el comportamiento no es culpable, cuando el comportamiento no es punible. ¿Ven? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está definiendo los elementos del delito. Entonces, de ahí podemos nosotros colegir los elementos del delito del artículo 344 del Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? De ahí podemos colegir. Lo cual me parece muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Lo cual me parece muy, muy interesante. Muy bien. Hoy día vamos a centrarnos en ¿qué? Hoy día nos vamos a centrar en el primer presupuesto de la teoría del delito. ¿Y cuál es el primer presupuesto de la teoría del delito? El primer presupuesto de la teoría del delito es el comportamiento. Ese hecho, para que sea delito, tiene que ser un comportamiento jurídicamente relevante. La pregunta es, ¿cuándo hay un comportamiento jurídicamente relevante? ¿Cuándo hay un comportamiento jurídicamente relevante? ¿Qué es un comportamiento jurídicamente relevante? ¿Cierto? Ese es el primer punto que tenemos que entender. ¿Cuándo hay un comportamiento jurídicamente relevante? Y para que haya un comportamiento relevante jurídicamente, tiene que haber un comportamiento voluntario. Para que haya un comportamiento jurídicamente relevante, tiene que haber un comportamiento lícito desde el punto de vista comportamiento voluntario y consciente. Si no hay voluntad y no hay conciencia, no hay un comportamiento jurídicamente relevante. Solo será un comportamiento jurídicamente relevante cuando es un comportamiento voluntario y cuando es un comportamiento consciente. Para que haya un comportamiento jurídicamente relevante, tiene que haber conciencia y voluntad. Cuando yo no actúo con voluntad, cuando yo no controlo lo que hago, no es un comportamiento jurídicamente relevante. Esto es cuando yo actúo condicionado por una fuerza física irresistible. Cuando se actúa condicionado a partir de un hecho de la naturaleza o de un tercero. Una fuerza física irresistible de un tercero de la naturaleza, ese comportamiento está exento de responsabilidad penal, no es jurídicamente relevante. ¿Dónde está eso? En el artículo 20 del Código Penal. El artículo 20 del Código Penal dice, está exento de responsabilidad penal, ¿cierto? El que actúa compelido por una fuerza física irresistible. Una fuerza física irresistible de un tercero o de la naturaleza. Entonces, en esa idea, creo que vamos a centrarnos para hablar de comportamiento jurídicamente relevante. Cuando hay algo voluntario. Esto es que no está, ¿cierto?, condicionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza o de un tercero. Por lo tanto, será un comportamiento voluntario, que hay control en la persona que lo ejecuta. Un comportamiento de ese tipo es un comportamiento con control. Es un comportamiento con control. Un comportamiento con control. Cuando hay un acto reflejo, un acto en cortocircuito, tampoco hay un comportamiento jurídicamente relevante.
Si yo, por ejemplo, veo que algo va a impactar en mi cabeza porque lo veo a pocos segundos, a pocos centésimas de segundo que llegue y muevo mi cabeza, eso es un acto de reflejo. Eso no puede ser un comportamiento penalmente relevante. Y si con ese movimiento lo cabeceo al que está a mi costado y lo lesiono, ese comportamiento tampoco es voluntario. Ese comportamiento tampoco ha sido hecho con control. Por lo tanto, no es un comportamiento jurídicamente relevante. Porque un comportamiento jurídicamente relevante es aquel comportamiento hecho con control. ¿Estamos? Aquel comportamiento hecho con control, donde la persona controla lo que hace. De lo contrario, como les había comentado, no es jurídicamente relevante. Entonces, el otro presupuesto para que el comportamiento sea jurídicamente relevante es el presupuesto que tiene que ver con la conciencia. Un comportamiento jurídicamente relevante es un comportamiento consciente. Es un comportamiento consciente. Un comportamiento jurídicamente relevante es un comportamiento consciente. Esto es juicioso. Esto es donde la persona entiende lo que está realizando. Actúa con juicio. Un comportamiento juicioso. ¿Sí? Ya recuperé señal desde mi laptop. Doctor, ¿no se le escucha? Y tampoco se puede apreciar su imagen. Bien, mientras el doctor soluciona este tema técnico, vamos a compartirles aquí el título de la sesión del día de hoy sobre la acción y omisión penalmente relevante. Ya el doctor va a solucionar este tema en breves minutos. Pedimos la comprensión de cada uno de ustedes, por favor. Está. Más bien, si han tenido dudas de cómo descargar su certificado o de acceder al aula virtual, por favor me lo indican por el chat para yo volver a explicarles de qué manera deben ingresar a su aula virtual y poder acceder al material de lectura, material con el que trabaja el docente y sobre todo descargar su certificado virtual. El certificado que se emite por la participación a este curso, estimado Daniel. Sí, nuestras clases se certifican a partir de 24 horas académicas y entonces las personas que deseen certificarse o que se hayan inscrito tienen como derecho su certificado. Sí, es al final del curso, estimado Daniel, pero aprovechando estos minutos que tenemos, se les hace la precisión a los alumnos.
Carlos, claro que hay descuentos. Comunícate con nuestra asesora de venta que te está atendiendo para que te pueda explicar qué tipo de descuentos hay. Al inicio de esta sesión, yo indiqué algunos descuentos que habían en algunos cursos, incluso diplomados. Puedes solicitarle a la asesora de venta, te pueda indicar esos descuentos. A ver, para las personas que no han estado al inicio de la sesión, a ver, ya está acá con nosotros el doctor. A ver, doctor, ya le di permiso de coanfitrión. Confirmamos el audio y el video, doctor. Sí, estoy entrando desde otra fuente de internet. No sé si me pueden ver ahora. Sí, doctor, ahora sí. Jesucristo, realmente. Esto es complicado, pero ahí estamos. Gracias. Entonces continuamos, por favor. Mil disculpas. Muy bien, gracias por mantenerse en la sesión. Gracias a mis dos únicas participantes que han confiado en que yo volvería. 3, Roxana, Ashley y Carlos. Los demás pensaron que me había ido a ver el fútbol. Ah, también está Laura. Perfecto. También la veo a Verónica. Muchas gracias por tanto. Bien. Gracias, doctor Alejandro. Gracias a todos. Bien, continuamos entonces. Muy bien. Miren, doctores, entonces yo les venía diciendo que para que un comportamiento sea penalmente relevante, ese comportamiento tiene que cumplir dos presupuestos. Tiene que ser voluntario y tiene que ser consciente. Si ese comportamiento no es ni voluntario ni es consciente, ese comportamiento no es jurídicamente relevante. Cuando un comportamiento es voluntario, cuando una persona actúa con control, cuando uno controla lo que hace. ¿Se acuerdan el accidente que hubo en Javier Prado? La señorita esta que perdió el control de su vehículo y se fue contra 2 ingenieros, los atropelló y fallecieron, creo. ¿Se acuerdan? El abogado de la señorita argumentó que la señorita había actuado sin voluntad, porque había perdido el control, por lo tanto no tenía comportamiento relevante. El abogado argumentó que otro carro había impactado al carro de la señorita y como impactó otro carro, es una fuerza física irresistible de un tercero, ella perdió el control porque un tercero le impactó y atropelló a los ingenieros y los mató. La teoría del abogado era perfecta. El abogado sabía derecho penal, ¿cierto? Porque eso que alegó el abogado excluye totalmente de responsabilidad a la señorita. Artículo 20. Fuerza física irresistible de tercero o de la naturaleza. Está exento de responsabilidad penal, porque no hay comportamiento jurídicamente relevante. ¿Cuál fue el único problema del abogado? No pudo probar eso. Lo alegó, pero no lo pudo probar. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna evidencia que demuestre ese contacto. ¿Se entiende? Entonces, como no hubo ninguna evidencia de ese contacto, pues no le dieron la razón. ¿Por qué? No porque su teoría jurídica estaba mala, su teoría jurídica estaba perfecta. Alegó fuerza física irresistible de un tercero, que hizo que la señorita pierda el control. Lo que nunca apareció es el video donde le impactan. Lo que nunca se estableció fue que ese choque existió. Entonces, la teoría estaba buena, pero lo que era un tema probatorio el que no funcionó. ¿De acuerdo? Entonces, no hay responsabilidad por eso. ¿Por qué? Porque no hay el elemento comportamiento. Para que haya el elemento comportamiento se necesita que la persona actúe, se requiere que la persona actúe con control de lo que hace. ¿Cuándo no hay control? Cuando hay fuerza física irresistible. ¿Cuándo no hay control? Cuando hay un acto reflejo o un acto en cortocircuito. ¿Cierto? Si te golpean en la rodilla, vas a levantar el pie. ¿Eso qué es? Acto reflejo. ¿Cierto? En la jurisprudencia hay un caso muy conocido de una persona en Barrios Altos que se reencontró con sus amigos de promoción, ¿sí? Y
Empezaron a recordar lo que hacían cuando eran niños en el colegio. Y una de las cosas que recordaron fue que se aplastaban con fuerza los testículos para que al otro lo obliguen a silbar mientras le hacían eso. Algunas personas habrán jugado eso. No sé si Carlos Reyes, que me está viendo, ha jugado eso cuando era niño. Así es, pero ha visto, ¿no? Ha visto. ¿Ven? Él ha visto que se juega así. Entonces estos chicos de promoción empezaron a jugar así. Y cuando uno de los borrachos le hicieron eso, seguramente por el dolor, levantó las manos. Y cuando levantó las manos, lo golpeó al otro señor y se cayó. ¿Cierto? Y se cayó. Escuchó también el caso y escuchó también el juego. Claro que sí, John, te agradezco tu aporte. ¿Sí? ¿Y saben qué? Se cayó con tan mala suerte. O sea, el otro levantó el brazo, lo golpeó, el otro le hizo caer con tan mala suerte que se cayó de cerebro al filo de la vereda. Muerto. ¿Cierto? ¿Qué dijo la corte cuando vieron el video? Cuando escucharon a los testigos, que esto había sido un acto reflejo. Y si ha sido un acto reflejo, no hay comportamiento. Porque el acto reflejo no lo controlas, simplemente reaccionas. ¿De acuerdo? Y para que haya conducta o comportamiento jurídicamente relevante, ¿qué tiene que haber? Control. Tienes que controlar lo que haces. Y en este caso, quedó rematadamente demostrado que la persona no controló lo que hacía. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el elemento del comportamiento? Primer elemento, que haya control. Esto es voluntad. Voluntad al nivel del control. Voluntad, esto es control de lo que haces. ¿Sí? Vamos. Hay un temblor. Hay un temblor. Y como consecuencia del temblor, yo me desestabilizo y caigo pesadamente. Y mi cuerpo equivale a un costal de papas cuando cae al piso. ¿Se entiende? ¿Eso es una fuerza física irresistible o no? ¿De un tercero o de la naturaleza? ¿De quién? Cuéntenme. De la naturaleza, ¿cierto? Eso me pasó. Eso me pasó en el temblor de Nazca. Con el piso que se movía, el terremoto fuerte, yo estaba allá, caí pesadamente. Lamentablemente aplasté a mi suegra, ¿cierto? Pero fue una fuerza física irresistible, proveniente de la naturaleza, y no respondí penalmente, ¿cierto? Por las lesiones que la señora sufrió. ¿Por qué? Porque estaba claro que yo no había actuado con control, ¿verdad? ¿Está claro? Salvé la responsabilidad. Una veces... Muy bien. 2. ¿Cuál es el segundo presupuesto? El segundo presupuesto para que haya comportamiento realmente relevante. Primero es la voluntad o el control. ¿Y el segundo cuál es? El segundo es la conciencia. Una persona únicamente responde cuando actúa juicioso, consciente. No con el subconsciente, sino con el consciente. Cuando actúas consciente, respondes. ¿Se entiende? Cuando actúas consciente, respondes. No cuando actúas con el subconsciente. Doctor Almanza, ¿y quién actúa con el subconsciente? Ese que no valora lo que hace. Ese que simplemente sigue instintos. El subconsciente es instintos. El subconsciente no valora. Para que tú valores tienes que estar consciente. ¿Correcto? Por eso dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque los borrachos están conscientes o están con el subconsciente. Los borrachos, cuando están en el estado de inconsciencia, actúan así. Yo sé que no les ha pasado jamás. Yo sé que ustedes nunca han tomado hasta no acordarse al día siguiente de lo que han hecho. ¿Les ha pasado o no? Algunos de ustedes en el chat pueden escribir, yo leo todo lo que ponen en el chat. ¿Alguna vez han tomado y al día siguiente no se han acordado de lo que han hecho?
Claro. Si eso les ha pasado, es que han estado inconscientes en la borrachera. Pero doctor Almanza, yo no me acuerdo de nada, pero dice que he bailado, dice que he estado muy alegre. Sí, pues, pero has estado actuando con el subconsciente, no has estado consciente. Por eso has hecho todas las barbaridades y al día siguiente no quieres salir ni a la puerta de tu casa. ¿De acuerdo? Yo tenía un amigo que ese día se declaró arrodillado a una persona que amaba. El único problema era que era la esposa de su jefe, ¿cierto? Y yo pregunto, si hubiera estado consciente, ¿lo hubiera hecho? ¿O hubiera tratado de conservar su trabajo? ¿Ustedes qué creen? Porque consciente que hubiera hecho, consciente hubiera valorado, hubiera actuado comprendiendo el carácter delictuoso de lo que hace y a partir de ahí se habría determinado conforme a esa comprensión. 20, inciso primero. ¿Cierto? Pero cuando estás en el inconsciente no valoras, simplemente actúas. Por lo tanto no respondes. Esa conducta es penalmente irrelevante. Porque no te vamos a sancionar el subconsciente, sino el consciente. Ebriedad letárgica. Vamos fuera. Ustedes han visto a los sonámbulos. O sea, no los sonámbulos que caminan con las manos adelante por las calles. Eso solamente es en Condorito. No, le estoy hablando del sonámbulo. ¿Quién es el sonámbulo? El que habla dormido. ¿Cierto? Y el sonámbulo con lo que hace responde jamás. ¿O no? Te amo, Gerardo. Y el esposo se llama Frank. ¿Cierto? Eso es sonambulismo, hablar dormido. Eso es sonambulismo, hablar dormido. Y ahí no respondes. Sonambulismo avanzado. Cuando te sientas en tu cama. Sonambulismo avanzado. Ya cuando te paras y caminas, ya eso es ya peligroso, ya psiquiátrico, ¿verdad? Ya es psiquiátrico. Pero es sonambulismo. Y el sonámbulo tampoco responde. Luego, hoy día está demostrado que hay hipnosis. Y cuando estás hipnotizado, ¿respondes? No. Hoy día los psiquiatras hipnotizan. ¿Y por qué hipnotizan los psiquiatras? Porque si te quieren curar de algún trauma que tienes, que te afecta, la única forma es hipnotizarte. ¿Para qué? Para conversar con tu subconsciente. Y a partir de allí, levantarte esos traumas que tienes. Porque consciente no le vas a decir todo lo que te afecta. Consciente vas a querer olvidar muchas cosas que te afectan. ¿Cierto? Pero cuando el psiquiatra te hipnotiza, ¿con quién conversa? Con el subconsciente. Por lo tanto, conclusión, para que respondas penalmente cómo tienes que estar consciente. Para que respondas penalmente cómo tienes que estar con control de lo que haces. Doctor Almanza, y si yo no estoy consciente, y si no actúo con control de lo que hago, tu conducta es absolutamente irrelevante en la vida penal. Porque solo se sanciona conductas que controlas, o sea, voluntarias, y solo se sanciona conductas conscientes, o sea, juiciosas. Estás en tu juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento? Que es el tema central de la sesión de hoy día. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento? Cuando ya hemos definido que hay comportamiento jurídicamente relevante, porque no hay fuerza física irresistible, porque no hay actos reflejos, porque no hay estados de inconsciencia, cuando ya hemos establecido que hay comportamiento penalmente relevante, ¿cierto? Ya vamos a mirar los tipos de comportamiento. ¿Y cuáles son los tipos de comportamiento? Los tipos de comportamiento son el comportamiento de acción y el comportamiento de omisión. ¿Se entiende? Comportamiento de acción y el comportamiento de omisión. ¿Cuál es la diferencia? El comportamiento de acción es una conducta positiva. Es un hacer. Y el comportamiento de omisión es una conducta negativa. Es un no hacer. Si yo le doy a alguien un puñete
¿Qué será? ¿Un comportamiento positivo o un comportamiento negativo? ¿Un hacer o un no hacer? ¿Un puñete qué será? Un hacer. ¿Cierto? Un comportamiento será un hacer puñete. Pero estoy caminando por la calle, alguien está sufriendo un ataque de epilepsia y yo sigo de frente. ¿Qué será? ¿Un comportamiento positivo o un comportamiento negativo? Negativo, un no hacer. ¿Estamos? Alguien está sufriendo un ataque, yo no lo auxilio. Será un comportamiento negativo, un comportamiento de no hacer. Muy bien. Vamos. Quiero explicarles algo. Cuando realizas un comportamiento de acción, de hacer un comportamiento positivo, un hacer, te enfrentas a una norma prohibitiva. La norma prohibitiva, ¿qué te dice? No mates. La norma prohibitiva, ¿qué te dice? No te apoderes de lo que no es tuyo. La norma prohibitiva, ¿qué te dice? No afectes la libertad sexual de las personas. ¿Estamos? Cuando tú hurtas, cuando tú te apropias de lo que no es tuyo, cuando abusas sexualmente de una persona, es un comportamiento positivo, es un comportamiento de hacer, ¿cierto? ¿Y con qué colisiones? Con una norma prohibitiva. Todos los comportamientos de hacer colisionan con una norma prohibitiva. Doctor, ¿y los comportamientos de no hacer, los comportamientos omisivos? No, los comportamientos omisivos chocan con una norma imperativa. ¿Qué te dice una norma imperativa? Haz esto. ¿Qué te dice una norma prohibitiva? No hagas eso. Cuando tú haces una acción, ¿a qué te enfrentas? A una norma prohibitiva. Y cuando tú haces una omisión, ¿a qué te enfrentas? A una norma imperativa. ¿Sí? Ejemplo. El delito de omisión a la asistencia familiar. Un delito de omisión. Una conducta negativa, ¿cierto? ¿A qué se enfrenta? ¿A una norma prohibitiva o a una norma imperativa? A una norma imperativa. ¿Y cuál es la norma imperativa? Paga, pues, tus alimentos, mano. Se enfrenta a una norma imperativa. Cuando matas a una persona, te enfrentas a una norma prohibitiva. No mates. ¿Ven? Entonces, un delito se puede cometer vía conducta de acción, o hacer, o vía conducta omisión, o no hacer. De las dos formas se puede cometer un delito. El código establece de manera literal qué comportamientos son de acción y qué comportamientos son de omisión. Ejemplo. ¿Alguien tiene código penal? Sí, ¿verdad? Si tienen código penal, hay un articulito que yo les voy a decir como ejemplo de los delitos omisivos. El artículo 424. El artículo 424 del Código Penal regula un comportamiento omisivo. ¿Qué comportamiento omisivo? Un comportamiento omisivo que es Me están haciendo varias preguntas en el chat. Escríbanlas, por favor. Toditas juntas las vamos a responder luego para no salirme de la idea. ¿Sí? Muy bien. Cuando te dicen, paga tus alimentos, te estás enfrentando a una norma imperativa y tu comportamiento es omisivo. El artículo 425 del Código, perdón, 424 del Código Penal regula el delito de omisión de denuncia. ¿Qué es eso? El fiscal que omite ejercer la acción penal se está enfrentando a una norma imperativa. La norma imperativa, ¿qué le dice? Cuando hay pruebas, cuando hay elementos, ejerce la acción penal. ¿Cierto? Y si el fiscal no ejerce la acción penal, habiendo todas las condiciones para que él lo ejerza, comete delito de omisión de ejercicio de la acción penal. Artículo 424. Acá se está enfrentando a una norma imperativa. ¿Cierto? Entonces, conclusión, los comportamientos omisivos se enfrentan a normas imperativas, impositivas. Y los comportamientos positivos de acción
se enfrentan a normas prohibitivas. No hagas, hace. Haz, no hace. ¿De acuerdo? Así funciona. Y todos los artículos del código me describen, en la parte especial, si la conducta es de acción o la conducta es de omisión. Omisión de denuncia. Omisión de ejercicio de la acción penal. Omisión de socorro. Omisión de entrega de información, etc. Son delitos que en el código están como conductas descritas como conductas omisivas. Y muchos delitos están descritos en el código como conductas de acción. El que mata, el que se apodera, el que mediante violencia o grave amenaza. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Entonces, el código regula comportamientos de acción y regula comportamientos de omisión en la parte especial cuando crea delitos. Cuando el código regula comportamientos de omisión, estamos ante los delitos de omisión propia. Omisión pura o omisión propia, lo mismo. Y cuando el código regula comportamientos positivos o de acción, estamos ante los delitos de hacer o delitos de acción. Hasta ahí está todo bien fácil, ¿cierto? Y ahí viene recién la omisión impropia, el terror de muchos, la omisión impropia. La omisión impropia. ¿Qué es la omisión impropia? La omisión impropia implica, ¿cierto?, que con una conducta omisiva incurras en un delito que está previsto en el código para delitos de acción. Repito, ¿qué cosa es la omisión impropia? También conocido como comisión por omisión, a la que yo le llamo comisión mediante omisión, comisión a través de omisión. ¿Qué significa eso? Que con una omisión incurres en un delito tipificado en el código como de acción. Con una omisión incurres en el delito tipificado en el código como de acción. Repito por tercera vez. Con una omisión incurro en un delito tipificado en el código como de acción. Ejemplo. Cuando yo digo el que mata a otro, ¿de qué estoy hablando? ¿De un delito de omisión o de acción? De acción. Pero yo puedo incurrir en homicidio a partir de una omisión. Y cuando incurro en homicidio a partir de una omisión, estoy ante una omisión impropia. O comisión mediante omisión, o comisión a través de una omisión, o comisión por omisión, que es lo mismo, la comisión impropia, la comisión mediante omisión. Ejemplo. Ustedes saben que yo tengo mi guardaespaldas, ¿cierto? Y a mi guardaespaldas yo le digo, tu ocupación es mantenerme vivo. ¿Se entiende? Tú tienes que defenderme porque para eso te pago. Tú eres mi garante, eres mi guardaespaldas. Tú ganas un sueldo para mantenerme vivo. ¿Cierto? Entonces, doctor, ¿qué quiere decir eso? Me pregunta mi seguridad siempre. Y yo le digo, que si muero yo, tienes que morir tú. ¿No creen? Así es. Si muero yo, tienes que morir tú. Mentira, no es tan así. Pero él tiene que cuidarme porque es mi garante, ¿cierto? Por eso anda armado, por eso es que sale a la calle conmigo. ¿Qué pasa si viene un borracho con un pico de botella a agredirme porque se acordó de mí de algún caso? Rompe la botella y arremete contra mí. ¿Mi guardaespaldas qué tiene que hacer? ¿Sacar su arma, dispararlo, matarlo y defenderme o no? Pero ¿qué pasa si mi guardaespaldas arranca? Porque se asusta. ¿Cierto? Mi guardaespaldas responde por la muerte. ¿Por qué? Por omisión impropia. Comisión mediante una omisión. Porque él tenía un deber. ¿Qué deber tenía? El deber de evitabilidad, el deber de evitación de ese resultado que se ha producido. Y responde como si él mismo me hubiera matado. ¿Estamos claros? Porque él, ¿qué cosa era? Garante. ¿Y qué tenía? El deber de evitar ese resultado. Entonces, por ese homicidio van a responder dos. El que cortó y el que no evitó teniendo la obligación de evitar. Y los dos van a cometer homicidio. ¿Se entiende?
Exactamente, Carlos Reyes, como los salvavidas. Exactamente. El salvavidas también. ¿Qué deber tiene de evitación? Si el doctor Carlos Reyes está en la piscina cachueleando, recurseándose como salvavidas, ¿en qué se convierte? ¿En garante de todos los bañistas o no? Ahí está el doctor, pero como el doctor ha ido resaqueado, porque el día anterior se amaneció celebrando un partido de fútbol, ¿cierto? Él no ha celebrado porque su equipo ganó. Él ha celebrado porque el equipo que detesta perdió. Eso ha celebrado. Hay varias formas de celebrar, ¿o no? Entonces, celebró y se fue resaqueado a su chamba de salvavidas. Y se tiró en la perezosa desde ahí para cuidar a los bañistas y se quedó profundamente dormido. ¿De acuerdo? Y encima, con sus audífonos. ¿De acuerdo? Con lo cual la gente gritaba, pero con él no era. Y el bañista se ahogó. Yo pregunto, él responde, sí. ¿Por qué? Por homicidio. Claro, en este caso será culposo, no doloso, ¿cierto? Porque él no sabía que alguien se estaba ahogando, no puede ser dolo porque no hay conocimiento. Pero sí hay culpa, porque él con deberes de cuidado, como estar atento, hubiera podido conocer lo que estaba pasando, entonces eso es culpa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si Carlos Reyes mira que se está ahogando su ex profesor? Que lo ha jalado. Así que le grita, ¡vuela alto! ¿Cierto? Pregunto, Carlitos, ahí responderá por homicidio también, ¿verdad? Pero ya no culposo, sino doloso. Omisión impropia. Responderá como si lo hubieran matado. Por eso se denomina omisión impropia o comisión mediante una omisión, porque hay un deber de garante. ¿Qué tiene el deber de garante? El deber de evitación. Gunther Jacobs define lindo el delito de omisión impropia. Él dice, el delito de omisión impropia es la no evitación evitable por parte del obligado. Repito, no evitación evitable por parte del obligado. No evitación evitable. No cualquier no evitación. Tiene que ser una no evitación evitable. Vamos, si mi guardaespaldas ve que un tipo se me acerca con un pico de botella, ¿eso es evitable o no? Con lo cual, si corre, responde, ¿verdad o no? Pero ¿qué pasa si estacionan 2 camionetas y bajan de cada camioneta 4 tipos con AKM? Mi guardaespaldas, ¿qué tiene que hacer? Enfrentarse y morir, ¿verdad? Es lo que le toca, ¿así es? ¿Qué tiene que hacer mi guardaespaldas? Agarrar su pistola, poner en el piso, levantar las manos y decirle, este es. No soy yo. Disparen acá. ¿De acuerdo? Y ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque no es evitable. Solo Rambo evitaría, ¿verdad? Y en la película. Pero en la vida real, pues mi salvavidas, guardaespaldas en este caso, terminaría pues como queso gruñé. Si es que se enfrenta a esta gente. Eso es la omisión impropia. La pregunta es, ¿cuándo eres garante? ¿Cuándo eres garante? ¿Cuándo eres garante? ¿Siempre eres garante o hay supuestos especiales en que eres garante? ¿Siempre eres garante? Cuéntenme. ¿Cuándo eres garante? Cuando cumples un rol, pero ¿cuándo? Pues ¿cuándo? ¿Cuándo cumples un rol? ¿Cuándo eres garante? Póngame un ejemplo. ¿Cuándo eres garante? ¿Cuándo qué pasa? Eres garante en 3 supuestos. Kaufman, hace más de 100 años lo dijo. Un alemán. ¿Cuándo eres garante? Primer supuesto de garante, cuando tienes un contrato. Excelente, Jonás, cuando tienes un contrato. Eres garante por contrato. ¿Cuándo más eres garante?
Por ejemplo, ¿quién es un garante por contrato? El guardaespaldas. Pues nadie le mandó, él se obligó a ser garante. ¿Quién es garante por contrato? El salvavidas. Nadie le obligó y se metió a ser garante. ¿Quién es garante por contrato? El médico. Lo contrataron para que cure. Se volvió garante por contrato. ¿Cierto? En el caso de los padres, son garantes por ley respecto a sus hijos. En el caso de los cónyuges, ¿cierto? Son garantes también por ley, en el caso de su cónyuge. ¿O no? Cuando los que están acá se han casado, les han dicho bien claro el día del matrimonio. Tienes la obligación de ¿qué? De amar, respetar, ¿cierto? Cuidar, hasta que la muerte los separe. ¿Así nos dicen cuando te casas? ¿Cierto? ¿O no? Hasta que la muerte los separe. Amar, cuidar. En el caso de cuando yo me casé, el alcalde era mi amigo y dijo, obedecer, ¿cierto? Venerar. Bueno, eso no estaba en el código, pero el alcalde leyó así. Hasta que la muerte los separe. Claro, por obligación eres garante. Por supuesto. Entonces eres garante en esos tres supuestos. Y expliqué dos. Garante por contrato, 1, y 2, garante por ley. El funcionario público es garante por ley. El médico es garante por ley. Los padres son garantes por ley. ¿Sí? Pero también hay un garante que es un garante por injerencia. ¿Quién es un garante por injerencia? Un garante por injerencia es aquella persona que crea un peligro. El que crea un peligro se hace responsable de ese peligro frente a los demás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hago fuego para hacer un barbacoa, una parrilla y todo eso, hago fuego, ¿me convierto en garante o no? ¿De qué? Del fuego, respecto a todas las demás personas. Si prendo un fuego para hacer mi carnerito o mi chanchito al palo, ¿qué tengo que hacer cuando termino de consumir? Apagar el fuego, ¿verdad? ¿O no? Doctor, ¿y si el fuego que usted prendió se propala y se incendia medio bosque? Tú respondes. ¿Por qué? Porque tú eres garante de eso, porque tú creaste ese peligro. ¿Estamos? Cuando yo salgo a pasear con mi perro, ¿soy garante o no? ¿Garante de quién? De todas las personas que están en la calle respecto a mi perro. ¿Por qué? Porque yo estoy generando ese peligro y por lo tanto yo tengo que neutralizarlo. Yo lo tengo que conjurar, porque yo lo creé y yo lo conjuro. Yo lo creé y yo lo resuelvo. Yo lo creé y yo lo neutralizo. Garante por injerencia. Hay otros tipos de garantes que se han ido aumentando, pero lo que yo les digo, esos tres tipos de garantes son provenientes de Kauffman. Hace muchísimos años. Hoy día se habla de garantes también, que son, por ejemplo, por asunción voluntaria. No me han contratado, la ley no me lo dice, ni yo creé el peligro, pero me metí de garante por asunción voluntaria. Ese es de los acomedidos. ¿Cierto? A ver, hay un niñito que está caminando en la calle, solito. Un niño chiquito. ¿Sí? Se perdió. Está llorando, caminando en la calle. Y mi exalumna Ashley le agarra de la manito y le dice, hola papito, ¿cómo estás? Yo te voy a cuidar, ven. ¿Quién le mandó? ¿En qué se convirtió en ese momento? En garante del niñito. ¿Por qué? Asunción voluntaria. ¿De acuerdo? Roxana. Roxana Rodríguez un día está caminando en la calle y ve que hay alguien que está sufriendo una convulsión. Y se acerca y lo empieza a auxiliar. ¡Ah! ¿Quién le mandó? Se volvió garante por asunción voluntaria. ¿Estamos claros?
Eso es garante para asunción voluntaria. Luego, también puede ser garante en comunidades de peligro. Los alpinistas entre sí, los que practican deportes de aventura. Ellos son garantes porque están en una comunidad de peligro. ¿De acuerdo? Entonces, para responder por omisión impropia, ¿el requisito cuál es? Que tengas la obligación de evitar ese resultado. ¿Por qué? Porque eres garante. Y el garante tiene la evitabilidad del resultado. ¿Estamos claros? A ver. ¿Dónde está regulada la omisión impropia? En el artículo 13 del Código Penal. El artículo 13 regula la omisión impropia. ¿Qué dice? El que tiene la obligación de evitar un resultado y no lo evita, responde como si lo hubiera realizado con una conducta de acción. Por eso se llama comisión mediante omisión. Comisión a través de una omisión. ¿Sí? Entonces, también se conoce esta figura como la omisión impropia. Vamos a ver si me han entendido. Voy a plantear algunos ejemplitos. Yo tengo mi carro. Y mi carro siempre lo pongo en bajaditas. ¿Por qué creen que lo pongo en bajaditas siempre en mi carro? Porque la batería ya no sirve. Entonces lo pongo en bajaditas para que me suba al carro, ¿cierto? Pateo la piedra y el carro, ¿qué hace? Rueda y cuando alcanza a pique, le meto cambio y lo prendo, sin necesidad de batería. Ya. Yo sé que ustedes son personas muy acaudaladas, jamás han tenido un carro en esas condiciones, ¿sí? Pero hay gente que tiene un carro así que lo tiene que poner en bajaditas. Entonces yo pregunto, ese que pone su carro en bajadita, ¿y sabe qué? Pone su carro en bajadita y papilla su carro se descuelga y su carro se va y atropella a las personas. Él responde, claro, porque él tenía un bien riesgoso, él generó un peligro, tenía el deber de evitar cualquier tipo de peligros. Y su accionar generó ese resultado. Entonces, para que haya omisión impropia, ¿qué tiene que haber? Primero, deber de garante. Obligación de evitar un resultado. Y un resultado. ¿Por qué? Porque la omisión impropia siempre exige un resultado. Siempre tiene que haber un resultado, si no, no hay omisión impropia. La omisión impropia es un delito de resultado. Recuerdo, la omisión impropia siempre tiene que tener un resultado. ¿Cómo así, doctor? A ver. Carlitos Reyes es salvavidas, ¿verdad? Y se va a la piscina durmiendo. La resaca. Duerme y hasta ronca en la piscina. ¿Cierto? Y de pronto, un bañista se empieza a ahogar porque resbala a la piscina y no sabe nadar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Este bañista con la desesperación aprende a nadar y sale del agua. Instinto de supervivencia, conservación, ¿qué será? Aprende a flotar y desesperado y como fuere sale. Pregunto, ¿Carlitos responde? Omitió su deber de garante. Tenía el deber de evitación. Estaba durmiendo. La pregunta es, ¿responde? No. ¿Saben por qué no? Porque para que haya omisión impropia o comisión por omisión, se necesita que el resultado se produzca. Como el resultado no se produjo, no va a pasar nada. Pero como ese bañista va a ir vomitando a la recepción y se va a quejar de que nadie lo ha rescatado de la piscina, Carlitos va a perder la chamba, ¿cierto? Va a responder a nivel laboral, pero no va a responder penalmente. ¿Por qué? Porque no ha habido un resultado. Y para que haya omisión impropia, tiene que haber un resultado. ¿Está claro? El único problema es que la pena del omiso, el artículo 13 dice, se puede atenuar.
el artículo 13 del código dice la pena del omiso, el juez la puede atenuar. Pero yo no entiendo por qué la pena del omiso puede ser atenuada. No entiendo por qué. Porque igual de repulsivo es el que lo hace con una acción o el que lo hace con omisión, ¿o no? Tal vez no se entiende. Voy a poner un ejemplo. Tal vez no se entiende y voy a poner un ejemplo. ¿Les parece? ¿Sí? El esposo llega a su casa después de haber trabajado todo el día. Ha trabajado en doble turno. Llega muy cansado. ¿Cierto? Y apenas ingresa a su casa, su mujer le dice, oiga usted, oye, mira la hora que llegas. Pobre tipo, ha estado trabajando en construcción civil todo el día y encima una noche ha hecho taxi. Y llega a su casa y su mujer le dice, oye, anda, lava, todo ahí está para lavar todos los platos. Ya rápido, ponte tu mandil. ¿Cierto? Entonces, este está molesto pues porque le ve a su esposa que mientras le da esas órdenes, ella está en el jacuzzi, tomando un baño de burbujas, ¿cierto? Justo en ese momento se produce un temblor. Y la radio, que está enchufada, donde la señora está escuchando música, cae al agua. ¿Qué creen que pasa cuando eso se da? ¿Qué ocurre? ¿Se electrocuta la señora o no? Adiós, quejas. Se electrocuta la señora. Entonces la señora grita, apaga la palanca, baja la palanca de la luz. Y su esposo está parado justo al costado del interruptor. ¿Qué tiene que hacer para salvar a su esposa? ¿Qué tiene que hacer? Bajar la palanca, ¿cierto? Pero él no baja la palanca. Le dice, estoy cansado. Vaya con Dios. Disfrute de su presencia. ¿Cierto? Entonces, pregunto, ¿la mató o no? ¿La mató con una acción o con una omisión? Con una omisión. Porque él tenía ¿qué deber? Él tenía el deber de evitar ese resultado. Tenía el deber de evitación. Tenía el deber de evitabilidad. La mató con esa omisión, ese deber. Porque tenía el deber de evitación. Porque tenía el deber de evitabilidad. Punto aparte. No hubo el temblor, no se cayó la radio dentro de la bañera. Pero la mujer le dijo, ponte el mandil, apúrate, deja cocinado para mañana, limpia la casa. Y él pues ya está harto. Así que se lanza a la jacuzzi para ahogarla en el jacuzzi. O sea que media hora demora en ahogarla porque ella se defiende muy bien. Termina todo rasguñado, moreteado, ¿cierto? Pero logra el objetivo. Ahoga a su mujer. ¿Cierto? Pregunto, ¿qué es más grave? ¿No haber bajado la palanca o haberla ahogado en la piscina? ¿O es igual de grave en ambos supuestos? ¿Qué dice? ¿Qué es más grave? Haberla ahogado. Es igual de repudiable. ¿De acuerdo? Es igual de repudiable. Es igual de repudiable no haber bajado la palanca que haberla ahogado. Porque en los dos casos él se representó su muerte o no. Y en ambos casos él generó eso.
Es igual de grave. Sin embargo, el artículo 13 dice la pena del omiso se atenúa. Cuando hay omisión se atenúa, pero eso no tiene ningún sustento. Por ahí leyendo Jeschke, que es el único que habla de esto en Alemania, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, la pena del que actúa con omisión se atenúa. ¿Por qué? La pena del que actúa con omisión se atenúa, ¿por qué? Porque el omiso, el que omite, despliega menor energía criminal. ¿Qué les parece eso? O sea, cuanto más energía criminal, cuanto más te cansas, más respondes. ¿Es absurdo o no? Yo pregunto, ¿con un dedo de una mano se puede activar una bomba nuclear? ¿Y se puede desaparecer un continente? ¿Ve? Entonces hoy día, pues, lo que ese señor decía hace muchos años, hoy día, pues, no tiene ningún sentido sostener. Porque hoy día, ¿de qué energía criminal hablas? Si con un arma automática yo ajusto un gatillo y puedo matar a una persona. Entonces ese tema de la energía criminal, pues como que está sobrando, ¿verdad? Pero igual, acá les tengo que explicar lo que es. Y lo que está en el código dice que en los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión o de comisión mediante omisión, la pena del omiso se atenúa. Pero igual responde como si lo hubiera realizado a través de una acción. ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver. Yo tengo mi perro bravo. No sé si les he contado. Siempre lo cuento. Es un cruce entre Pitbull, Dogo argentino, Rottweiler. Es un perro que lo usaban para peleas. Entonces yo lo rescaté antes de que lo sacrifiquen. Y el perro es muy dócil, pero tiene muy mal carácter. ¿Por qué? Por los cruces que ha tenido, ¿verdad? Y porque lo han usado para peleas. Entonces, cuando yo salgo con mi perrito, mi pequeña mascotita, ¿cierto? Los perros, los otros perros a una cuadra lo ven y cambian de acera. Saben lo que les conviene, ¿verdad? Entonces yo voy con mi perro en la calle. Me siento seguro. ¿Sí? La gente normalmente se me acerca para tomarse foto. No conmigo, sino con el perro. Entonces, pregunto, ¿qué pasa si un día decido que mi cachorro ande libre y le suelto la cadena? ¿Qué pasaría? Estoy evitando, no estoy evitando el peligro, lo estoy generando. Me vuelvo garante por injerencia, porque estoy creando un peligro, ¿no? Y tengo que evitar cualquier cosa mala que haga mi perro, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué pasa si viene otro perro y mi perro lo mata? Yo respondo como si yo hubiera matado a ese perro. Tengo que indemnizar al dueño y tengo que ser procesado penalmente por daños. Porque mi perro lo mató, pero yo tenía que evitar eso. ¿Sí? ¿Qué tal si estoy caminando con mi perro y de pronto aparece mi ex? Peor, con más ganas no evito que el perro se le vaya encima, ¿cierto? Me hago el disimulado, que contesto mi celular. Y el perro se le va encima, pues a mi ex. ¡Ah! O sea, que mi ex lo mira y el perro regresa, pues tiene que ir al psicólogo el perro. Pregunto. ¿Yo respondo? No. ¿Por qué no? ¿Qué cosa no hubo? ¿Qué no hubo? ¿Qué faltó? Un resultado. El perro fue el dañado ahí, ¿verdad? El perro salió afectado. ¿Verdad? El perro salió afectado. A veces pasa. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos que tener ese cuidado. Para que haya un delito de omisión impropia, tiene que haber un resultado. Porque si no lo hay, la conducta es absolutamente irrelevante. Tiene que haber un resultado. Vamos. Conclusiones
de lo que vamos diciendo hasta este momento, porque a mí me gusta ir sacando conclusiones para que las cosas queden fijas. Primera conclusión. ¿El delito tiene ciertos presupuestos o no? Primer presupuesto, ¿cuál es? Comportamiento. Conducta. Jurídicamente relevante. ¿Cuándo un comportamiento o conducta es jurídicamente relevante? Escríbanlo en el chat. ¿Cuándo es jurídicamente relevante ese comportamiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo es qué? Dolo no. Cuando es voluntario y es consciente. El dolo es conocimiento, no es voluntad. Ya las teorías volitivas están en el olvido. El dolo es conocimiento. Entonces, ¿cuándo hay un comportamiento penalmente relevante? Cuando es voluntario con control y cuando es consciente. Cuando hay, Luis, conocimiento no, conciencia y voluntad. La conducta es penalmente relevante cuando hay conciencia y voluntad. Repito por tercera vez. Un comportamiento es penalmente relevante, es un comportamiento jurídicamente relevante. Cuando hay conciencia, cuando la persona lo hizo consciente y cuando lo hizo de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Cuando lo hizo de manera consciente y lo hizo de manera voluntaria. Y miren, acá les voy a citar una jurisprudencia sobre eso. ¿Sí? Vamos. Mi pregunta es, y esto va para todos. Mi pregunta es, ¿cuándo hay ausencia de conducta? Algunos dicen, utiliza la palabra fea y con eso te vas a acordar, con la palabra fea. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la palabra fea? Acá está, la palabra fea. ¿Qué quiere decir eso? La palabra fea, ¿qué quiere decir? La palabra fea quiere decir F, fuerza física irresistible. E, estados de inconsciencia. A, actos reflejos. En esos tres supuestos no hay comportamiento. Cuando hay fuerza física irresistible y cuando hay actos reflejos, no hay, ¿qué cosa? Voluntad. Y cuando hay estados de inconsciencia, no hay conciencia. A ver, vamos a responder las preguntas que me están haciendo acá. Renzo me pregunta, doctor, diferencias entre cortocircuito y movimiento reflejo. A ver, ¿qué es un acto reflejo? Te grito y tú te espantas. Te tiro un lapicero y tú te quitas. ¿Eso qué es? Un acto reflejo. Te golpeo la rodilla y tú levantas el pie. Eso es un acto reflejo. ¿Estamos? ¿Qué es un acto en cortocircuito? Me pregunta, ¿quién me pregunta eso? Renzo. Un acto en cortocircuito es un movimiento automatizado. Por ejemplo, el movimiento de los peleadores. ¿Qué? Tienen movimientos ya automatizados. Ante una acción, reaccionan. ¿Por qué? Porque son movimientos entrenados y automatizados. Eso es lo que se llaman movimientos en cortocircuito. Los militares, los luchadores. ¿Cierto? ¿O no? Y responden, porque están entrenados para eso. Y lo hacen casi sin pensar. Eso es un acto en cortocircuito denso. ¿Sí? Muy bien. Sofoca, ¿puedes darle el audio a las personas que quieran preguntar? Exacto, memoria muscular le decimos. Muy bien, Carlitos, eso es, memoria muscular. Gracias. ¿Es posible que le den
audio a los participantes para que me pregunten. Y doctor, se le está solicitando activar audio a Pedro. Yo me pregunto, una pelea donde muere uno por golpe de los peleadores, esas peleas son riesgos permitidos. Y no se realiza por comportamiento. Ahí se realiza ¿por qué? Ahí se realiza por imputación objetiva. ¿Por qué? Porque es un riesgo permitido. Y el otro peleador no lo incrementó. Normalmente en esas peleas la gente se muere, ¿cierto? Y el que se mete a pelear así es, ¿no? Un riesgo permitido. Buenas noches. Si te metiste ahí, no te quejes y mueres. Renzo, muchas gracias por participar. Adelante, cuéntame. Sí, doctor. Una consulta sobre el tema de lo que vienen a ser los actos en cortocircuito. Por ejemplo, si un karateca está caminando por el centro de Lima y viene un ladrón y quiere robarle su billetera, pero en este caso cuando le toma de lo que es el brazo, él se asusta y instintivamente golpea el pecho y cae esta persona y muere. ¿Eso sería un acto en cortocircuito o sería un acto reflejo? No, un Gracias, acto en señor. cortocircuito, porque ese karateca está entrenado para eso. Y es ante ese estímulo él reacciona de esa manera. Ustedes en este tipo de deportes no puedes pensar lo que vas a hacer. Son entrenamientos ante una acción. ¿De acuerdo? Tú actúas simplemente. Entonces eso sería un acto en cortocircuito. Son movimientos automatizados. Carlitos dijo algo que preciso. Carlos Reyes dijo, es memoria muscular. El cuerpo actúa de esa manera, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué le diste un beso? Fue un acto en cortocircuito. Memoria muscular, se acercó a mí y le besé. No, pues tampoco, no sea sinvergüenza. Eso no va a ser un acto en cortocircuito, ¿cierto? Pedro quería preguntar algo. Muy bien, claro, César Zúñiga. Eso es imputación a la víctima. Eso es imputación a la víctima. Lo que tú acabas de decir, perdón, César Zúñiga es imputación a la víctima. Si hay un boxeador que se mete ese tipo de peleas, no se puede quejar si lo matan o lo dejan lesionado o lo dejan parapléjico. Porque en esas peleas de MMA, ¿qué ocurre? Vale todo, ¿verdad? ¿O no? Patada, puñete, ¿cierto? ¿Y han visto los guantecitos cómo son? Para proteger la mano, no la cara del otro. ¿Sí? Y es rodillazo y es con todo. Y a la gente la sacan convulsionando de allí. Pregunto, el que se mete a pelear allí, sabe que su vida está en gravísimo riesgo. Pero se mete, pues, ¿eso cómo se llama? En materia penal se llama imputación a la víctima. Lo hizo voluntariamente. El otro contribuyó con su daño, y el que contribuye con su daño, tu oponente en el box, no es tu garante. Por lo tanto, si te lesionas o te afectas con eso, pues nadie tiene por qué resolver y responder. ¿Sí? Entonces, creo que ya hemos entendido cuando hay comportamiento, ¿no? ¿Sí? Cuando hay control. Esto es cuando hay voluntad. Voluntad y control es lo mismo. Y segundo, cuando estás consciente. Luis Reyes me dice, el artículo 20 indica que una persona es absuelta por estar en grave alteración de la conducta. En este caso ponemos la persona estuvo borracho. Pero en algunos casos, como por ejemplo en el delito contra la mujer y el grupo familiar, el borracho sirve como agravante. A ver, vamos. Acá tenemos que entender lactio libera in causa. Lactio libera in causa. Si ustedes miran, todos los sicarios, la mayor parte de los delincuentes, los raqueteros, cuando los capturas, están drogados o están alcoholizados. ¿Cierto? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para darse valor en ese tipo de delitos que a veces cometen. ¿Cierto? Entonces, ahí no se les atenúa la pena. Ahí la pena se mantiene. ¿Por qué? Porque tú te has puesto en ese estado para cometer el delito.
Por lo tanto, el reproche te lo voy a hacer no cuando cometiste el delito en estado de ebriedad, cuando sano y bueno te emborrachaste para hacerlo. ¿Eso cómo se llama? Acto deliberim causa. Muy bien. Dos. Doctor, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Ya, en materia penal eso no es así. En materia penal es, si sabes cómo te pones, ¿para qué tomas? ¿De acuerdo? ¿Es diferente o no? Eso se llama acto libre en causa. Si siempre que tomas te dan diablos azules, agredes a todo el mundo, destruyes cosas, te cruzas. Claro, nadie te va a responsabilizar por lo que has hecho cuando estabas cruzado del alcohol. Pero sí sabes que así te pones y tomas sabiendo que así te pones, por todo lo que has hecho respondes. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo te pones, tomaste. No es si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? No, señor. Si sabes cómo te pones, ¿para qué tomas? ¿Qué significa darle acto libre y causa? Igual te imputo. Igual te imputo. Ya, pero lo que me pregunta el doctor, que esto se ha vuelto agravante en muchos casos. Sí, se ha vuelto agravante. En muchos casos se ha vuelto agravante. O sea, no solamente te responsabilizan por lo que has hecho, sino además te castigan con agravante. Y eso, 30.088, delitos sexuales, agravante el alcohol. Delitos de violencia, agravante el alcohol. Doctor, ¿y qué tal si he estado inconsciente con el alcohol? Como te digo, si te has puesto en ese estado para cometer el delito, sanción. Si sabes que te pones agresivo cuando consumes alcohol y sabiendo te pusiste, acto libre en causa, se incrementa la pena. ¿De acuerdo? Esas modificaciones lo que han hecho es un acto libre en causa no solamente positivizado, sino utilizado con agravación. El dueño de un perro que causa lesiones, ¿a título de qué responde? Me pregunta Pedro. A ver. Mi perro, ¿cierto? Mi perro, el que yo tengo, habla alemán. No, pues no es que mi perro habla, no estoy hablando tonterías. Entiende alemán mi perro. Las órdenes que yo le doy se las doy en alemán. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Mi perro, ¿qué idioma responde? Alemán. Mi perro responde alemán. Mi perro habla alemán. Entiende alemán. Está entrenado ese perro. Siéntate, se sienta. Avanza, avanza. Dame la mano, da la mano. Ladra, ladra. Tírate al piso, se tira al piso. Ese perro es tan lindo que no necesita salir con cadena ni bozal, porque es súper obediente. ¿De acuerdo? Pero perro es perro, pues. Un buen día salgo con mi perro y mi perro se le va encima a otra persona y lo agrede, lo muerde. ¿Yo respondo por las lesiones? Sí. La pregunta que me hacen en el chat es, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Pedro me pregunta, ¿el dueño del perro qué causa lesiones? ¿A título de qué responde? En el caso que les acabo de mencionar, mi perro nunca mordió, fue su primera mordida. Nunca se había alterado. Yo respondo por culpa. Lesiones culposas. ¿Por qué? Porque mi perro es perro. Un día pudo morder. Yo debí ser diligente y debí saber eso. ¿Estamos? ¿O no? Pero mi perro siempre muerde. Y a mí me gusta que muerda. Y ese día no evité que muerda a una persona. Pregunto, ¿actuó con lesiones culposas o lesiones dolosas? Mi perro siempre muerde. Lesiones dolosas. ¿Sí? Luis, adelante, por favor, activen el audio a Luis Reyes. Gracias, Luis, por participar. Luis, ¿estás allí?
Sí, doctor, muy buenas noches. Adelante. Doctor, respecto a la pregunta que había formulado hace un momento, usted indica que mayormente para cometer este delito ilícito hay personas que toman o se drogan, ¿no? Sin embargo, la pregunta iba por este lado, ¿qué pasaría si una persona no toma? En este caso, no, más bien se droga y en ese momento de circunstancias golpea a otro. Entonces, la pregunta es, ¿respondería por el artículo 20, inciso 1? Porque hay una grave alteración de la conciencia, él estaba drogado y no sabía lo que hacía y simplemente lo mató porque el otro lo miró mal o lo ofendió. En esa expectativa, este artículo encaja netamente cuando hay alteración de la conducta. ¿A qué se refiere? ¿Alcohol, droga o otro tipo de conducta? Doctor, ¿cree que me explique eso? ¿Entiende? Hoy día casi todo esto está siendo resuelto por la neurociencia. ¿Han oído hablar de la neurociencia o no? La neurociencia está analizando la conducta de los seres humanos hoy día a partir del funcionamiento del cerebro. Entonces, a partir del funcionamiento del cerebro, los neurocientíficos están estableciendo que las personas actúan de una manera u otra, según genes, según estímulos. A ver, vamos a explicar un poquito. ¿Les interesa que explique esto o no? ¿Algo o nada? A ver, miren, doctores. Ustedes saben que hoy día se están descubriendo ciertas hormonas que condicionan el comportamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tu dopamina baja, la dopamina baja, te deprimes, entras en grave depresión. Y si tu dopamina baja mucho, te puedes llegar hasta suicidar. ¿De acuerdo? Hoy ya se ha establecido que, por ejemplo, la oxitocina, si se te dispara esa hormona, si te dispara la oxitocina, ¿qué ocurre? Si se te ocurre un incremento de oxitocina, te vuelves muy violento, muy agresivo. Colisionas con todo el mundo. La pregunta es, ¿qué se ha descubierto hoy día? Y hay dopamina, sí. Hay oxitocina, sí. ¿Cuáles son los efectos que producen también? Pero también se ha descubierto que lo que desequilibra el equilibrio hormonal, oxitocina, dopamina, y todo ese tipo de cosas, lo que desequilibra es ¿cierto? Hormonas también, ¿cierto? Que son las famosas, ¿cierto? Generadoras. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es lo que se te dispara cuando vives mucho estrés. Por ejemplo, si estás muy estresado todos los días, un clima de violencia, un clima de estrés constante, tu cortisol sube. Y llega un momento en que tu cortisol sube tanto que no es fácil que baje. Eliminar el cortisol es lo más difícil que hay y lo genera el estrés. Pero ¿qué hace ese cortisol maldito? Lo que hace es te disminuye la dopamina, te dispara la oxitocina y a partir de ahí tú haces cosas horribles en materia penal. La pregunta es, ¿se hacen esos estudios cuando alguien comete un delito? Si se harían, se vería que las personas estaban predispuestas a hacer ciertas cosas por desequilibrios hormonales. ¿Y eso qué significaría? Que a una persona le están sancionando no por lo que hace, sino por lo que es. Si sale con genes criminales. Hoy día se está estableciendo todo eso de una manera alarmante. Muy triste. Entonces, respondiéndole la pregunta al doctor, la droga puede generar inconsciencia. Pero pregunto, analizamos esto. Y si estás completamente inconsciente por la droga o por el alcohol, vamos a mirar siempre el dolo eventual, porque tú no debiste tomar estando con un carro.
porque tú no debiste drogarte en esas circunstancias. Entonces, por los estragos que tú generes, vas a responder. ¿Por qué? Porque te voy a aplicar lácteo liberen causa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? O más o menos, nada más. Adelante, Pedro, por favor. Te escuchamos. Ya. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, no sin antes, doctor, agradecerle por tan brillante exposición. Doctor, quería hacerle una pregunta, doctor, teniendo como base un hecho. Doctor, ocurre que, digamos, existe un vigilante quien tenía la obligación de impedir que ingrese cierta persona. Esta cierta persona, bueno, se hace presente a ese local donde estaba el vigilante e intenta ingresar. En esto el vigilante dice que no, ¿no? Y ahí, bueno, ahí empiezan a discutir. La discusión más o menos dura unos 10 minutos, ¿no? El otro que quería ingresar, el otro que no quería ingresar. Entonces, el vigilante entonces decide sacarlo por la fuerza. Y ocurre de que, doctor, en ese forcajeo, y en ese lugar donde había el forcajeo había una mámpara. Entonces, el vigilante en ese forcajeo lo empuja al señor y logra sacarlo. Y no es que utiliza la fuerza, es que se rompe la mámpara. Y con el forcajeo es que el vigilante bueno, se cae al suelo y se incrusta, ¿no? En los restos de un vidrio. Y esta incrustación de vidrio le causa lesiones, ¿no? Un desangrado. Ya, bueno, posteriormente es auxiliado por otras personas y fallece. Entonces la pregunta es, doctor, de que esta persona con el que ha tenido forcejeo, doctor, ¿puede argumentar, puede decir de que ha habido una grave alteración de conciencia? ¿Puede decir que yo no estuve en mis cabales porque estábamos discutiendo y que no sabía, doctor? ¿Cómo podría resolverse ese caso, doctor? ¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. A ver, vamos a responderle al doctor. En el ejemplo que el doctor pone, ¿sí? Hay un forcejeo, hay un empujón, hay una ruptura de una mampara, vidrios, un vidrio se le incrusta, ¿cierto? A ver, cuando el artículo 20, inciso 1, habla de grave alteración de la conciencia, ¿de qué está hablando? De que la persona se obnubiló y la persona no es consciente de lo que hace. ¿De acuerdo? En este caso yo no veo ninguna posibilidad de aplicar eso, porque la persona no se obnubiló, la persona no estuvo chocada, no estuvo en shock. Por lo tanto, no estamos hablando de el contexto que habla del artículo 20, inciso primero. Si ustedes leen el artículo 20, inciso primero, doctor Pedro, usted mismo léalo, por favor. ¿Tiene su código penal en la mano? Sí, doctor, sí lo tengo. Léalo, Bueno, por favor, el artículo 20. ya, el artículo 20, 21. inciso, el 20, inciso 1 dice, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteración en la percepción que afecte gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto
o para determinarse según esta comprensión. Ya. En el artículo que usted acaba de leer, doctor, ¿qué cosa encuentra? ¿Qué frase encuentra que le responde a usted su pregunta? Claro, que afecten gravemente su concepto de la realidad. Exactamente. Tiene que ser un grado de alteración de la conciencia de magnitud tal que él esté alejado de la realidad. Pregunto, en el caso que usted me está comentando, ¿el vigilante estaba alejado de la realidad? No todos. Pregunto, ¿tiene alguna posibilidad de aplicarse el 21? Claro, no tendría, doctor. Y ¿Ves? doctor, y con relación a la muerte, entonces, doctor, ¿a título de qué respondería la persona con el que se ha forcejeado? Haciendo presente, doctor, de que, digamos, por delito culposo, bueno, se entiende de que ha infringido, ¿no? Alguna norma de cuidado, y en este caso no hay esa norma de cuidado, no es un simple ciudadano que quería No, entrar. pero vamos, o sea, a ver, ¿qué cosa es la infracción de los deberes de cuidado? La infracción de los deberes de cuidado lo que te genera es, yo infringo deberes de cuidado y a partir de esa infracción de deberes de cuidado, no conocí lo que debí conocer, porque con esos deberes de cuidado yo hubiera conocido. Entonces, en el ejemplo que usted pone, doctor, de hecho, que si yo le empujo a la persona, he podido empujarle y saber que eso es un vidrio que se puede romper, pero no me demoré en pensar eso y solo lo empujé y solo se rompió el vidrio y solo se incrustó. Por lo tanto, a mí no se me ocurre que haya dolo. Lo que en el ejemplo que usted pone habría sería claramente, derechamente culpa. ¿De acuerdo? Derechamente culpa. Pero no veo por dónde encuadrar un dolo ahí. Sería culpa. ¿De acuerdo? Sí, pero doctor, ahí, si son, bueno, son ciudadanos comunes, doctor, y bueno, yo lo que tengo entendido por culpa, en delitos culposos es que debemos de haber infringido algún deber de cuidado que esté contemplado, digamos, en una norma, ¿no? En una norma complementaria, ¿no? Porque se entiende que por un delito culposo, bueno, este debe ser complementado no es que tratándose de una norma en blanco, debe ser complementado por otra. En este caso es un simple ciudadano y el otro también son simples ciudadanos, ¿no? Y por ese lado, ¿tú cómo se podría encuadrar? A ver, acá hay un tema. Mira, interesante. Con este tipo de preguntas yo puedo absolver ciertas cosas, porque me hacen las preguntas y yo, a partir de allí, puedo explicar cosas que de pronto no habría explicado si no se hace estos temas, si no se hace este análisis. ¿De acuerdo? Miren, chicos, estimados colegas, miren, analicen conmigo esto. Analicen conmigo esto. Si en este momento nosotros nos encontramos analizando este primer presupuesto y surgen tantos problemas, es porque estamos haciendo un análisis bastante minucioso. ¿De acuerdo? Hoy día, a lo largo de la sesión han quedado claras varias cosas. ¿Qué ha quedado claro, por ejemplo? Que no todo comportamiento es penalmente relevante. Porque para que un comportamiento sea penalmente relevante, lo primero tiene que ser un comportamiento humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro código penal no está pensado en comportamientos animales, ni en comportamientos alienígenas. Nuestro código penal, ¿en qué está pensado? En comportamientos humanos. ¿O no? Comportamientos humanos. 2. Ese comportamiento humano tiene que ser un comportamiento exteriorizado. ¿Qué significa? El pensamiento no delinque. Si tu pensamiento no lo exteriorizas, es completamente irrelevante. Los comportamientos relevantes en materia penal son los comportamientos humanos que se exteriorizan.
El pensamiento no delinque. Entonces, para que haya un comportamiento penalmente relevante, tiene que ser comportamiento humano. 2, exteriorizado. Y ahí recién viene voluntario, o sea, con control. Ahí recién viene voluntario, o sea, con control, y consciente. Entonces, de esas 4 cosas nunca se olviden. Para que un comportamiento sea penalmente relevante, tiene que ser un comportamiento, ¿cómo? Exteriorizado. Pensamiento no. Comportamiento exteriorizado. Porque el pensamiento no delinque. 2, tiene que ser un comportamiento humano. 3, tiene que ser un comportamiento voluntario. Y 4, tiene que ser un comportamiento consciente. Si falta algunos elementos, no hay comportamiento penalmente relevante. Porque el derecho penal no defiende comportamientos penalmente irrelevantes. Ejemplo. Pregunto, si una jauría de perros salvajes atacan a una persona y lo matan, ¿ese comportamiento será penalmente relevante? No. ¿Por qué? Porque es un comportamiento ¿de qué tipo? ¿Humano o animal? Animal. Y alguien se responsabiliza por esos perros, son perros salvajes. Es un grupo de hienas, si quieren. Nadie se va a responsabilizar por eso. Porque es un comportamiento animal. Si habría un dueño de eso, distinto. Pero si no hay un dueño de eso, no pasa nada. Entonces el comportamiento tiene que ser humano. 2, exteriorizado. 3, voluntario o con control. Y 4, y último, ese comportamiento tiene que ser consciente, esto es, juicioso. Eso es lo que les tengo que decir respecto al comportamiento. 2. ¿Qué más les tengo que decir? ¿Qué más les tengo que decir? Que cuando hay ese comportamiento humano, exteriorizado, voluntario y consciente, ese comportamiento puede ser de 2 clases. Acción y omisión. Comportamientos de acción, comportamientos positivos. Comportamientos de omisión, comportamientos negativos. El de acción se elimina se enfrenta con una norma prohibitiva y el de omisión se enfrenta con una norma imperativa. La omisión es de 2 clases. Propia e impropia. Propia, la que está descrita en el código como conducta omisiva. Impropia, la que no está descrita en el código como conducta omisiva, pero a partir de una omisión cometes un delito de acción. A partir de la omisión cometes un delito de acción. ¿Y cuándo eso te pasa? Cuando eres garante. La omisión impropia es la omisión del garante. Con todas esas exigencias. La omisión impropia es la omisión del garante. ¿Quién es el garante que tiene la obligación de evitar un resultado? El que tiene el deber de evitación o el deber de evitabilidad. Me preguntan, ¿los perros abandonados, la municipalidad incurrirá en omisión impropia? No. Porque yo no sé cuándo abandonaron a ese perro. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta más para ya poderlos liberar. Para ya poderlos liberar. No, creo que todas las preguntas ya las hemos respondido. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No, doctor, parece que esas son todas las preguntas de nuestros participantes, doctor. Listo. Entonces, con eso estaríamos más o menos marcando el final de la jornada. ¿De acuerdo? Solamente nos hemos ocupado hoy día del primer presupuesto de la teoría del delito. ¿Cuál es? El comportamiento.
¿Sí? El comportamiento. Que como repito, es consciente, es voluntario, es humano y es exteriorizado. Y de las clases de comportamiento. Comportamiento de acción o positivo, comportamiento de omisión o negativo. El comportamiento de omisión propio e impropio. Propio establecido en el Código Penal como comportamiento expresamente previsto como omisivo, y omisión impropia, que mediante un no hacer cometes un delito de acción cuando eres garante, 1, y hay resultado, y 3, esa evitación es evitable. Esa no evitación era evitable. ¿De acuerdo? Muy bien, tengo 2 preguntas. Renzo y Luis. Así es, doctor. Voy a activarles el micro. Adelante, Renzo. Doctor, ¿qué tal? Si una consulta, solamente me quedó duda nomás, ¿cómo en sí responde una persona que actúa en cortocircuito? ¿Se tiene que ver el tema de la culpabilidad o cómo en ese caso? No, una persona que actúa en cortocircuito no responde, Renzo. Una persona que actúa en cortocircuito no responde porque lo que ha hecho no lo ha controlado, simplemente ha actuado. Es un movimiento automatizado. Es una memoria muscular, como dice nuestro amigo. ¿Ven? Entonces, no responde. El acto en cortocircuito no genera responsabilidad. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Vamos a pasar con Luis Reyes. Adelante. Doctor, algo que no me ha quedado duda respecto a la pregunta que había formulado hace un momento, ¿en qué caso entonces habría una grave alteración de la conducta, ¿no? Para que una persona sea inimputable, podría ser bajo el efecto de la droga o el alcohol, en este caso, ¿se podría medir eso para solicitar una causa del artículo 20, inciso 1, o eso simplemente se refiere a otra alteración de conducta? Quería saber eso, doctor. No, no, no. Cuando hay, eso se llama ebriedad letárgica. ¿Qué cosa es la ebriedad letárgica? Esa ebriedad en la cual tú ingieres licor y no te acuerdas de nada al día siguiente. Tú ingieres licor y no te acuerdas de nada. La ebriedad letárgica es esta verdad, esa inconsciencia en la que te encuentras, donde no te acuerdas al día siguiente de nada, donde tú has actuado dentro del subconsciente. Ya, eso va a ser un eximente de responsabilidad. ¿Cuándo? Eso va a ser un eximente de responsabilidad cuando tú demuestras que has estado inconsciente, pero no te has puesto en ese estado para cometer un delito. Y tampoco tienes antecedentes de tener ese tipo de comportamientos de manera episódica. Y sí te puedes salvar, porque has estado inconsciente. ¿De acuerdo? Pero basta que tú tengas antecedentes de ponerte en ese plan cuando tomas, ya no te salva la verdad neurálgica porque ahí entra la actio libre in causa. Si te has puesto en ese estado para cometer el delito, tampoco te salva. Con lo cual tienes que analizar en cada caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, Entonces, doctor. Sí, doctor, claro. ¿listo? Bien, doctor. Tenemos acá a José Guamaní. Voy a activarle el audio y luego paso a leerle la pregunta en el chat. Vamos, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches, agradeciendo por la ponencia didáctica. Mi inquietud es la siguiente: cuando ocurre generalmente los accidentes de tránsito, la gran mayoría son por delito culposo, se dice, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tendrían que haber hecho el examen de dosaje etílico a ambas partes y no lo han hecho a la víctima? Entonces, ya ha fallecido la víctima, obviamente ya pasa años porque el proceso dura largo tiempo y no se sabe si el peatón ha sido imprudente o no, porque usualmente los choferes dicen, no, ha sido imprudencia de él, pero ¿cómo se acredita? Se hace el dosaje, pero no, se ha dado la orden, pero no se ha dado. Entonces, en este caso, ¿cómo se actúa en medio del proceso? Se queda la duda. No, lo que pasa es que si es que no se ha actuado el dosaje etílico, vamos a ver por qué no se actuó. Si no se actuó porque el señor que conducía el vehículo, que actuó, se negó a pasar su examen de alcoholemia para verificar el grado alcohólico en su sangre, no se quiso dejar que le tomen esas muestras, estamos hablando de algo que se denomina presunción.
Existen presunciones. Si te niegas a pasar el examen, se presume que estás ebrio en el grado máximo. ¿De acuerdo? Presunciones. ¿Se aplica eso? Con pura presunción, porque si no sería muy fácil. Basta que me niegue a pasar el examen. Pero dos, el otro supuesto, ¿cuál puede ser? Que se olvidaron de pasar el examen. Y lamentablemente, si se olvidaron de pasar el examen, el único indicador de que estás en estado de ebriedad es eso, los exámenes objetivos. Doctor, pero camina extraño, de repente tiene algún problema. Doctor, pero esto, de repente, entonces, ¿me entiende? Entonces, la única forma de establecer eso es haciendo que únicamente un examen del colegio. Si se les pasó, alguien tiene que responder. Si la otra persona se negó, se aplican presunciones. Gracias por tu pregunta. Muy bien, doctor. Vamos a pasar con la pregunta de Augustolino. Él dice, en un caso de un desalojo extrajudicial por parte de la Procuraduría Adjunta, solicitamos apoyo a la policía para Aquel desalojo. aquel desalojo y no quisieron apoyarnos y se fueron de la diligencia. Ellos cometerían el delito de omisión de funciones. No. Es un tema más bien administrativo. No. A ver, Pedro pregunta, ¿las normas en blanco necesariamente debe estar en alguna norma o puede también deducir por experiencia? No. Las normas penales en blanco se completan siempre con alguna otra norma extrapenal. Por ejemplo, el código dice, tráfico de drogas, el que promueve, ¿cierto? Mediante el acto de fabricación o tráfico, ¿cierto? El consumo de drogas estupefacientes, psicotrópicas, ¿no? La pregunta es una ley penal en blanco. Porque ¿dónde sabemos cuáles son las sustancias estupefacientes, psicotrópicas, etcétera? En una norma del MINSA. ¿Cierto? Esas son las leyes penales en blanco, que necesitan otra norma para que le llene de contenido. A eso me refiero. No se trabaja jamás, Pedro, para este tipo de normas con máximas de la experiencia. ¿Sí? Bueno, con eso sí creo que terminamos las preguntas, ¿no? ¿Listo? Bueno, Sofocam me abandonó. No veo a la presentadora. Así que me despido yo mismo. Chicos, muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora. Perdónenme por haberlos hecho trasnochar hasta después de las 10. Pero bueno, me están haciendo preguntas, hay interés y mientras eso pasa yo feliz de quedarme. ¿De acuerdo? Así que gracias nuevamente y bueno, Dios mediante hasta cualquier otra oportunidad. Que estén muy bien. Feliz noche, feliz fin de semana.